nada más. Pero la mayoría de la población indígena en área rural no se le terminó dando acceso a ello. Ese es un dato importante, ¿ya? Un dato importante. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque un montón de población indígena fue, a propósito, analfabetizada. No se le permitió acceder a saber leer y escribir. ¿Por qué digo que a propósito? Porque después de ese trabajo de analfabetización, ¿ya? Se terminó creando esta ley, ¿ya? En 1896, después de un debate de casi un año, la reforma electoral de este año estableció que los analfabetos no voten. Los electores van a ser solamente personas que sepan leer y escribir. Si eres analfabeto, no tienes derecho al voto. Eres excluido, ¿ya? Por no saber leer y escribir, cuando ese servicio ya te lo debía haber dado el Estado. Con eso se excluye a una inmensa masa indígena, ya de la zona de la sierra, ya población rural, y el control de la política va a terminar siendo moderno y urbano, ¿ya? Solamente para la gente que vive en las ciudades y en la costa, donde el partido civil tenía un gran poder. No se olviden de esos datos importantes. Ahora, 1899 comienza otra nueva etapa llamada con el nombre de la República Aristocrática, ¿ya? La República Aristocrática. Pero antes de entrar a ver las características políticas y económicas de ese periodo, acá se está poniendo una diapositiva donde se intenta explicar los recursos que va a terminar teniendo el Perú para ese entonces. Una de las características importantes de la República Aristocrática es que el Perú va a ser un país poliexportador. ¿Qué significa eso? Que exportamos varios recursos. El top 5 ya de las exportaciones de los recursos del país terminaron siendo estos: azúcar en el primer lugar, caucho en el segundo lugar, algodón en el tercero, cuarto los minerales, quinto el petróleo. Ese va a ser el top 5 de las exportaciones en el Perú. ¿Ok? Ahora, el primero, el caucho. Ya, el caucho. Disculpa, el azúcar. El azúcar se va a terminar extrayendo o se va a terminar obteniendo en las haciendas azucareras de la costa norte del país. La costa norte viene teniendo ríos, muchos ríos muy cercanos entre ellos con un caudal regular, es decir, agua todo el año, agua todo el año. Eso implica de que van a tener una producción permanente, una producción permanente. Ahora, como tienen agua todo el año, requieren trabajadores permanentes todo el año. Y para eso se va a terminar estableciendo un sistema laboral llamado con el nombre del enganche. Espero que se acuerden de esto, porque lo deben haber escuchado cuando hablan de los chinos en la prosperidad falaz. El enganche, ya el enganche o el enganchado era un obrero asalariado, ya en las haciendas agroindustriales de la costa norte. Es un obrero, está en planilla, gana un salario, ya gana un salario. Pero ¿dónde estaba el enganche? En el contrato. Si es que está contrato yéndole al empleador, se tenía que quedar a trabajar hasta que pague la deuda. Ese va a ser el sistema del enganche que se hace durante este periodo. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, no solamente está esto. ¿A quién se les engancha? A trabajadores de diferentes partes, indígenas, mestizos, negros, mulatos, ambos, lo que sea. Pero también están los japoneses. De 1895 se han comenzado a traer japoneses como nueva mano de obra barata. ¿Ya? Los chinos ya no, japoneses. Por si acaso ese dato que ha sido pregunta de examen de admisión. En la costa sur están las haciendas algodoneras, pero la costa sur, ¿ya? Y la sierra centro-sur del país tenían una peculiaridad. No tienen agua todo el año, tienen agua por temporada, 6 meses de lluvia y 6 meses de sequías. Los dueños de las tierras, en la sierra, que principalmente son namonales, dueños de tierras, ¿qué es lo que hacían? Le decían a sus trabajadores: yo no te puedo hacer un contrato, ¿ya? Por un año, porque yo te requiero por estación, 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a dar a ti una parte de mis tierras para que tú las cultives. Cuando hay agua, ya, cuando hay agua para mí, entonces tú cultivas tus tierras y las mías. Trabajas para ti y para mí. Cuando no hay agua, ya, yo no te puedo pagar porque no tengo dinero. Tú verás qué haces y yo veré también qué hago. Lo que van a terminar haciendo la mayoría de estos trabajadores es 6 meses trabajaban en la sierra, ya, y 6 meses trabajaban en la costa, en la extracción del algodón. En la sierra trabajaban bajo condición de yanacona. El yanacón es un campesino que no recibe un salario, sino una porción de tierra para poder conseguir sus alimentos o venderlos y poder conseguir dinero y pagar sus tributos. Entonces, ahí ya tenemos enganche, ya para las haciendas de la costa, y yanaconaje para la sierra centro-sur y costa sur del territorio peruano, en la producción del algodón. Bueno, son 4:50, tenemos que ir a nuestro receso, así que párense a un rato de ejercicio y regresamos a las 5:05
para culminar con la clase. ¿Ok? Nos vemos en un rato, muchachos.
You are now muted. Ya muchachos, ya estamos nuevamente en clase. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Por favor, confirme. ¿Cómo están? Por favor, confirme que ya están en clase, que ya me están escuchando. Perfecto. Sigamos con el avance. ¿Ya? Sigamos con el avance, muchachos. A ver. Bueno, les estaba mencionando los recursos que veníamos teniendo. Les decía, no te olvides que hay un top 5 de exportaciones. Azúcar, caucho, algodón, minerales y petróleo. Con respecto al azúcar, te recuerdo, esto se explota en la costa norte, con un gran caudal de agua todo el año para la explotación y exportación y producción del azúcar, con trabajadores que van a ser enganchados, obreros con un contrato de extensión, si es que no terminaban pagando las deudas que habían contraído. Luego le decía que en la zona de la sierra centro sur y costa sur del país, porque no había agua todo el año, habían trabajadores estacionales. Estos terminaban trabajando por lo general 6 meses en la sierra y 6 meses en la costa, bajo la condición de yanacona. Pero el yanacona en la sierra, recuerden, no recibió un salario, sino una porción de tierra por su trabajo. Por otro lado, tenemos el caso del caucho. El caucho, como ya te dije, va a ser explotado y exportado producto de la industria automovilística Ford en los Estados Unidos, que estaba en pleno apogeo. Pero hay que tomar en cuenta de que esto se venía extrayendo de la zona de la región del Putumayo, especialmente en la región de Loreto, en la zona de Loreto. Loreto se termina convirtiendo en un territorio de una fuerte migración, tanto de trabajadores como de empresarios, pero además de eso de bares, de centros de prostitución, no tierra de nadie, era un territorio alejado que comenzó a generar un montón de ganancias. Precisamente los dos empresarios más poderosos de la época fueron Carlos Fermín Fiscarral y el otro va a ser Julio César Arana. El inconveniente que se terminó generando es que para que ellos y otros empresarios ganen plata, lo que hicieron fue contratar bandoleros, gente armada literalmente, que iban a los pueblos, a las tribus amazónicas y cazaban, literalmente esa es la palabra, cazaban, capturaban y obligaban a la población amazónica a extraer ese caucho. Y si no obtenían las cuotas semanales de extracción de caucho que se les terminaba requiriendo, les mutilaban el cuerpo, les cortaban un dedo, la mano, el seno, el pene, el clítoris, así. O sea, las mutilaciones van a ser muy fuertes. Es casi un sistema de esclavización lo que se va a terminar viviendo. Esto va a ser denunciado por parte de un representante británico llamado Roger Casement, y que Mario Vargas Llosa lo termina representando muy bien en una obra que se llama El sueño del Celta. Sería bueno si lo pueden leer en algún momento que tengan tiempo, ¿ya? Pero fue parte precisamente de esta situación. Como se denunció, el gobierno dijo, uy, no, yo no sabía nada, mentira, mentira, el gobierno sabía muy bien lo que pasaba, así que el gobierno ilegalizó las correrías, las correrías que era esta forma de capturar población amazónica, y lo que van a hacer los empresarios es otra cosa llamada la habilitación o el enganche cauchero, ¿ya? En el caso de los minerales, y en el caso del petróleo, vamos a ir viendo estos temas ahora con el avance de la clase. Una región importante, que también lo ha puesto el profe que ha hecho esta diapositiva, es el tema de la producción de la lana. En la zona altoandina, entre el sur del Cusco y principalmente Puno, se va a terminar teniendo como principal actividad económica la ganadería, la crianza de alpacas y vicuñas para obtener fibra de lana y venderla al exterior, Esto va a hacer que los gamonales o dueños de tierras de estos lugares comiencen a ampliar sus terrenos para terminar teniendo una mayor cantidad de ganado,
Pero hay que tomar en cuenta que los pastores, la población que tiene algún ganado pequeño, va a terminar sufriendo esa situación para ellos. Es decir, van a terminar perdiendo terrenos y su situación va a terminar siendo complicada. Ya iremos viendo eso poco a poco. Ya no nos olvidemos. Siguiente caso. Ahora vamos a entrar a la República Aristocrática. Los datos que le he estado dando son de la República Aristocrática, pero eran términos solamente económicos. Ahora vamos a la parte política de la época. Acá recuerda esto porque ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. ¿Ya? De admisión. A ver, te explico. Ya te explico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? El término república aristocrática es un término establecido por parte de Jorge Basadre. Recuerden que la aristocracia hace referencia a los nobles. Por eso, ¿en el Perú existía nobleza en esa época? La respuesta es no. Pero lo que Basadre dice es que, bueno, hay que tomar en cuenta que la nobleza europea medieval, o hasta la nobleza de la época del virreinato, por ejemplo, se caracterizaban ¿por qué? Porque la base de su poder, ya la base de su poder termina siendo, a ver, ¿cómo lo pongo? Terminan siendo la gran propiedad sobre la tierra y campesinos que tributan para ellos, ¿ya? Entonces, si tomamos en cuenta eso, tomen en cuenta que en la sierra los gamonales tenían esa condición, grandes tierras y campesinos tributarios o anaconas, y por otro lado en la costa vienes teniendo que los grandes hacendados de la costa terminaban siendo grandes terratenientes. Entonces, si el poder de la élite económica del país se sustentaba en la tierra, es como los señores feudales o la nobleza medieval que seguía gobernando en esta época en el Perú. Por eso que él habla de la república, de los nobles, ¿ya? De la aristocracia o el gobierno de los nobles que van a dirigir el país en aquel entonces. Ahora, otros autores prefieren llamarlo de la siguiente manera. Prefieren decir que en el Perú no había una aristocracia gobernante, sino que existía esto de acá, una oligarquía. ¿Ya? ¿Qué cosa es la oligarquía? ¿Ya? Oligo significa un grupo, arquía significa gobierno. La oligarquía hace referencia a un puñado, a un pequeño grupo de familias muy poderosas, económica o políticamente, que van a terminar dirigiendo el país durante ese periodo. Este grupo de familias poderosas, este puñado de familias poderosas, está encabezado principalmente por los grandes hacendados costeños, que son los que encabezan el poder en el país en aquella época. Secundados, en un segundo orden, por los gamonales de la sierra, los dueños de tierras laneras en la zona del altiplano, los dueños de minas, ya los dueños de minas, los dueños de bancos, los grandes comerciantes. Pero la cabeza de esta élite, de esta oligarquía, están los grandes hacendados, no te olvides tú. Ya no te olvides tú. Ahora, esa oligarquía que dirige el país ya viene teniendo diferentes partidos políticos que defienden solo sus intereses, ¿ya? Los intereses de la oligarquía. Y están divididos entre Partido Demócrata, Partido Constitucional, Partido Liberal, Partido Civil. Todos los partidos que existen son partidos de la élite, ¿ya? De la élite. Y la élite gobierna. Ahora, de esos partidos, el más poderoso y el que va a gobernar entre 1899 y 1919 es el Partido Civil, ¿ya? Es el Partido Civil. Por eso es que varios autores llaman a este periodo también como la República Oligárquica o República Práctica, o también lo terminan llamando como el Segundo Civilismo. Porque, insisto, el Partido Civil va a gobernar durante estos 20 años, excepto, pregunta de examen de admisión que a ustedes les interesa, excepto entre 1912 y 1914. Profe, ¿quién gobernaba entre 1912 y 14? Acá te lo presento, termina siendo Guillermo Billinghurst. Billinghurst no es del Partido Civil y es el único personaje que, no siendo el Partido Civil, gobierna durante la República Aristocrática. Y gobernó 2 años, ¿no? Porque le dieron golpe de Estado porque el Partido Civil regresa al poder, por si acaso, ¿ya? Entonces no se olviden, gobierna la oligarquía encabezado por los grandes hacendados. Estos hacendados tienen diferentes partidos, pero el más poderoso es el Partido Civil. Por eso hablamos de una hegemonía política. Ellos tienen el mayor poder durante este periodo, salvo este espacio entre 1912 y 14. Un tercer dato también a tomar en consideración. En esta época, si no eres de la oligarquía, estás desplazado políticamente o excluido políticamente. ¿Qué significa? Que si no eres de la oligarquía, tu voz no vale. Ya no vale, no tienes peso para poder tomar decisiones. Eso, ¿y a quién nos referimos? A todos los demás grupos, la clase media, por ejemplo. ¿Quiénes son la clase media? Profesionales, ya profesionales, intelectuales, salidos de universidades como San Marcos, ingenieros, médicos, profesores, ya abogados. Ellos tienen derecho al voto porque son alfabetos,
pero no tienen, pero no tienen un partido político que los represente. Como no tienen un partido político que los represente, entonces no toman decisiones, están excluidos políticamente del gobierno. Segundo, ¿quién también está excluido? El proletariado. ¿Quiénes son el proletariado? El proletariado son los obreros industriales, los obreros de las industrias que se están formando desde la época del gobierno de Cáceres, ¿ya? De las empresas que vienen llegando del extranjero y se van formando a nivel nacional. Entonces, ¿por qué el proletariado no tiene peso político? Lo que pasa es que tampoco tienen un partido que los represente. Eso, pero yo he escuchado antes, profe, acá y en otros lugares, ¿ya? De que si hay un movimiento obrero. Ah, no, movimiento obrero, por supuesto que hay. Como dice acá, se produce el desarrollo del movimiento obrero, pero no hay un partido obrero. No está el APRA, no está el Partido Socialista, ¿ya? Lo que tenemos son obreros que se van organizando. Primero, y escucha bien, en gremios. ¿Qué es un gremio? El gremio es la unión de trabajadores de un mismo oficio, ¿ya? Por ejemplo, los primeros que van a formarse, el gremio de panaderos. Los panaderos forman un gremio, este es el Perú, y van a comenzar a reclamar sus derechos. Ahora, van a haber gremios que se unen entre ellos, ¿ya? De diferentes áreas, ¿ya? Y van a formar los sindicatos. El sindicato es una gran movilización de obreros que van a terminar teniendo fuerza para protestar y terminar exigiendo sus derechos, ¿ya? Sus derechos. Entonces, el movimiento obrero en el Perú, por si acaso, pregunta examen de admisión, tuvo dos características importantes. Fueron ideológicamente anarquistas. ¿Ya? Ustedes han visto con Vivian precisamente las ideologías del siglo XIX. Y dentro del movimiento de las ideologías obreras estaban el anarquismo y el socialismo. El anarquismo tuvo influencia en el Perú gracias a Manuel González Prada, y esta fue la primera forma de organización que van a tener los obreros. Pero además del anarquismo, ellos eran sindicalistas en su organización. Por eso es que ellos son llamados como anarco-sindicalistas. Ese es el movimiento obrero, que va a ir buscando conseguir las 8 horas de trabajo, jornada laboral, que la van a conseguir a finales de este periodo. Pero repito, lo que no tienen es un partido que los represente. Los partidos son solo de la élite, ¿ya? Por eso es que clase media y obreros excluidos. Y el campesino, ni qué decirte, porque la inmensa mayoría de los campesinos terminan siendo indígenas analfabetizados, ¿ya? Así que si son analfabetos no tienen derecho al voto y por lo tanto menos van a tener un partido. Eso que el partido o el gobierno se elitizó. No se olviden ustedes. Otra cuestión. A mí me encanta decir esto, y escúchenlo bien y entiendan lo que les voy a querer decir. El Perú era una monarquía medieval, ¿ya? Cuando hablamos de la monarquía de la Edad Media en Europa, recuerden una frase, espero que la conozcan, ¿ya? La frase es, el rey reina, pero, a ver si alguien lo recuerda. Frase, a ver si alguien la puede completar, ¿ya? Las monarquías medievales, el rey reina, pero no gobierna, ¿ya? Pero no gobierna, como bien está diciendo Sebastián y otros más que están escribiendo. El rey reina, pero no gobierna. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Hay un rey, pero nadie le hace caso, ¿ya? Nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque en la Edad Media recuerden que los señores feudales terminaban siendo soberanos. El señor feudal manda en su feudo. Él establece las leyes, los impuestos, los castigos a cumplir, y todos hacen lo que él dice. Y los señores feudales son autónomos. El señor feudal no se somete a la autoridad del rey. Durante la República Aristocrática fue más o menos así. El Partido Civil dirige el gobierno desde Lima, pero este conoce que el Perú es un país fragmentado. Entonces les dijo, hacendados de la costa norte azucareros, hacendados de la costa sur algodoneros, dueños de territorios de ganado de lana en el sur del país, dueños de tierras gamonales en la zona de la sierra, dueños de minas. Cada uno de ustedes, señores, como siempre, van a seguir manejando sus respectivos territorios a su antojo. Hasta su propia moneda local tenían, ¿ya? A su antojo lo terminan manejando. Pero ustedes van a tener que hacer dos cosas para mí. Uno, le van a pagar sus respectivos impuestos al gobierno central que yo dirijo y les voy a permitir que lo hagan. Y lo segundo es que ustedes van a ¿cuál era la frase exacta? Ustedes no van a permitir que se observe a nivel nacional que el Perú es un país débil, ¿ya? O que en mi gobierno hay enfrentamientos. ¿A qué te refieres con eso, profe? Lo que pasa es que, a ver, vamos a ponerlo. Imaginemos a un grupo de campesinos protestando en la zona de la Sierra Central por tierras o por un mejor salario o por mejores condiciones de vida. Entonces, el gobierno le dice al gamonal, ¿qué haces tú? No sé, compadre, pero lo que yo no quiero es que en Lima se enteren que hay una protesta. Si tú quieres, negocias con el campesino, le das alimentos, le cobra menos impuestos. No sé, tú verás. Y si quieres, le metes golpe,
¿ya? Y si quieres, metes golpe. Yo no me voy a meter. Ese es tu problema. Lo que yo no quiero es que en Lima se enteren qué problema hay, para dar una aparente estabilidad política. Aparente, ¿ya? En esta época casi no hay golpe de Estado. Uno, contra Billinghurst, ¿ya? Casi no hay protestas sociales. No porque no las hayan, sino porque las acallaban rápidamente. No solamente las acallaban porque las podían meter golpe, los podían calmar a los protestantes, sino porque los medios de prensa eran de la élite y por lo tanto no terminaban transmitiendo los problemas sociales reales. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Desde el punto de vista económico, el Perú era un exportador de materias primas, principalmente, ya te dije, azúcar, caucho, algodón, minerales y petróleo, ¿ya? Pero recuerden que nosotros dependíamos económicamente de los préstamos y las inversiones inglesas. ¿Hasta cuándo? ¿De hasta cuándo? Hasta el año de 1914. ¿Qué pasa en 1914? ¿Ah? ¿Qué pasa en 1914? ¿Alguien recuerda qué se inicia a nivel internacional en 1914? Confío en ti. ¿Qué pasa a nivel internacional en 1914? Se inicia la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Se inicia la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento, recuerden que Inglaterra ya retira sus inversiones de América Latina para financiar su presencia en la guerra. El Perú entra en un bache económico, pero a partir de este momento también quien aprovecha el momento es Estados Unidos, quien comienza a comprar las empresas inglesas, ya las empresas inglesas en la región, ¿ya? Y Estados Unidos poco a poco se va haciendo el país dominante económicamente en este territorio. Y se afianza al culminar la Primera Guerra Mundial. No te olvides, lo vamos a ver también en un rato. Ahora, vámonos con los gobiernos. Ya, vámonos con los gobiernos. El primer gobernante de la época es Lope de Romaña. ¿Quién es Lope de Romaña? Es un personaje esencial. Te dije hace un rato, el Partido Civil le dijo a Piérola, yo te doy mis votos para que ganes y luego tú me das tus votos para que yo llegue al poder. Por eso hablamos de un gobierno transitorio para el retorno del Partido Civil. Pero el gobierno de Piérola había sido bueno, y la gente tenía una buena impresión. Y Piérola dijo, ¿y por qué no sigue gobernando mi partido, el Partido Demócrata? Así que el Partido Civil le dijo, pero tenemos un acuerdo, Cholo, ¿cómo vas a terminar cambiando así? Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Que el siguiente presidente no sea ni de tu partido ni de mi partido, ¿ya? Que sea un personaje neutral. Y ese personaje neutral fue Eduardo López Romaña, un hacendado poderoso, ¿ya? De la élite económica del país, de la oligarquía. Este personaje, si bien no es de ninguno de los dos partidos, gobernó a favor del Partido Civil. Y te explico cómo. Él hizo lo que una historiadora peruana llamada Carmen McKeown va a terminar estableciendo. Carmen McKeown va a terminar diciendo que en el Perú se vivió la llamada Revolución Silenciosa. ¿Por qué? Él, López Romaña, cuando llega al gobierno, planteó esto. El Congreso tiene demasiados congresistas, cuesta mucho y es muy lento. El Congreso era bicameral. Tenía Cámara de Senadores, ¿ya? Y Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores la dirige el Partido Demócrata, de los pirolistas, y la Cámara de Diputados el Partido Civil. López de Romaña, con el discurso de que el Congreso es muy lento y muy costoso e ineficiente, dijo, convirtamos el Congreso bicameral en un Congreso unicameral, ¿ya? Pero para eso, ¿sabes lo que hizo? Eliminó solamente una de las cámaras, la Cámara de Senadores, ¿ya? La Cámara de Senadores. Cuando eliminó la Cámara de Senadores, sacó al Partido Demócrata del Congreso y solo el Partido Civil ahora pasaba a gobernar. Por eso lo llaman la Revolución Silenciosa. Sin hacer un golpe de Estado, el Partido Demócrata lo arrimaron, ya lo arrimaron, y el Partido Civil pasa a tener el poder. Con López Romaña hay dos problemas diplomáticos. Uno con Chile. En su periodo de gobierno se produce la llamada chilenización de Tacna y Arica. Chile termina metiendo pobladores chilenos en Tacna y Arica, y mete un montón de dinero para hacer obras públicas, pistas, carreteras, alumbrado público, etcétera, ¿ya? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Para asegurarse, si es que hubiera un plebiscito, ¿ya? Con la cantidad de chilenos iban a votar a favor de Chile, por lo tanto el Perú terminaba perdiendo. No solamente eso, sino que eliminaron los símbolos de peruanidad en Tacna y Arica. La gente no podía cantar el himno nacional, ni enseñar historia del Perú en los colegios, ¿ya? Ni sacar la bandera en alguna fecha especial. Así que hubo una fuerte represión y el gobierno protestó, expulsó al embajador chileno, trajo al embajador peruano de Chile, y estuvimos al borde de una guerra que no peleamos porque íbamos a perder. Pero las relaciones se volvieron a ser tensas con Chile nuevamente, ¿ya? Otra cuestión a tomar en cuenta. Hubo un problema. Bolivia nos reclama territorios, ¿ya? Fronterizos. Y se establece el llamado Tratado Osma-Villazón. Con ese tratado,
Argentina debía decidir como árbitro a quién le correspondían los territorios que Bolivia reclamaba. Como al parecer Argentina nos iba a dar la razón a nosotros, Bolivia desconoció el tratado y ahí nomás lo dejó. No hubo problemas limítrofes. Pero hay relaciones un poco tensas con Bolivia y con Chile durante este periodo. Lo más importante del gobierno de López de Romaña es que se impone la moneda de la libra peruana de oro a nivel nacional, pero lo más importante son los códigos. ¿Qué es un código, profe? Un código es un conjunto de leyes y tenemos dos durante su gobierno. El Código de Minería, con lo cual, y escucha bien, legaliza el enganche minero, ¿ya? Lo que pasa es que hay una empresa norteamericana que viene con un montón de plata a invertir en la Sierra Central y se llama la Cerro de Pasco Mining Company, empresa que va a tener mucha importancia hasta 1969-1970, ¿ya? Con Velasco que la estatiza. Esta empresa dijo, yo quiero invertir en el Perú, pero sus trabajadores son muy caros, ¿ya? ¿De qué cosa dijo el gobierno? Fácil, enganche, ¿ya? ¿Son caros? Normal, págales. Si tienen una deuda contigo, se quedan a trabajar hasta que paguen la deuda. Ese es el enganche minero, ¿ya? Así que el enganche no solamente era para la producción de azúcar de la costa norte, sino también para la minería en la Sierra Central, con esta empresa norteamericana. Y el Código de Aguas. El Código de Aguas, no se olviden ustedes, es la ley de agua, pero de agua de riego. La ley dice algo bien simple y que además es lógico. Más tierra tienes, más agua te doy, ¿ya? Quienes tenían más tierras, el hacendado costeño y el gamonal andino. Quienes tenían menos tierras, esa es la parte que hay que ver. Todas las leyes tienen nombre propio, siempre es para favorecer a alguien o perjudicar a alguien. Esta ley ya perjudicaba a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas. ¿Ah? Como ellos tenían menos tierra, le daban menos agua. Menos agua, entonces eran menos productivas. Menos productivas, perdían valor. ¿Qué hacía el hacendado del gamonal? Le decía, uy, indígena, tus tierras ya no valen lo de antes. Antes valían $200.000, ahora valen 130.000. Te la compro, ya, en 130.000. Antes que valga menos, porque te vas a quedar sin agua y sin trabajadores. Entonces, muchas comunidades indígenas lo que hicieron fue comenzar a vender sus tierras a bajo precio, ya, en lugar de terminar quedándose sin nada. Profesor, ¿por qué se hizo eso? No te olvides, ya, no te olvides. López Romaña es un hacendado. El gobierno es de la oligarquía, que son hacendados y gamonales, y le están quitando las tierras de esa manera a la comunidad campesina. Si no te la quitaban así, te la quitaban a la fuerza. Mandaban bandoleros y te la quitaban. Profe, ¿y los campesinos no reclamaban? Por supuesto. ¿Ante quién reclamaban? Ante el juez. ¿Y cuál es el problema? Que el juez también es parte de la República Aristocrática y no terminaba pasando las demandas, ¿ya? Así que a la fuerza, la oligarquía tiene todo el poder. Tiene el poder legal, tiene el poder policial, tiene el poder militar, puede hacer lo que sea. Por eso hablamos de una república aristocrática, no solamente gobernantes de la nobleza. Ellos tienen el poder del Estado y lo manejan a su antojo. Por otro lado, ¿qué va a pasar? El gobierno de López de Romaña acaba y entra Manuel Candamo, uno de los fundadores del Partido Civil junto con Manuel Pardo y Lavalle. Candamo gobierna muy poco tiempo porque fallece. Su medida más importante fue la ley de los ferrocarriles, ¿ya? La ley de ferrocarriles buscaba crear un ferrocarril que vaya desde Tumbes hasta Tacna, ¿ya? Propuesta que la tenían planteando algunos candidatos ahora también. Pero esa propuesta era interesante porque se unía todo el mercado nacional. Pero cuando se murió Candamo, el Congreso no la siguió aplicando. ¿Sabes por qué? Demasiado costosa. Demasiado costosa. Se va a quedar en el aire, se queda como propuesta. Cuando muere Candamo, ya solamente enfermo, no le dio COVID. Cuando muere Candamo, el problema era que los líderes del Partido Civil ya eran bastante avanzados de edad. Y se pusieron a líderes nuevos. Entre ellos estaba Augusto B. Leguía, que debió ser el candidato a la presidencia de la República, pero que tuvo que esperar su turno ante José Pardo y Barrera. Profesor, ¿quién era José Pardo y Barrera? Por lo que entiendo, tú me estás diciendo que Leguía era mejor candidato. Leguía era 10 veces mejor candidato. Pero José Pardo, ¿sabes qué cosa era? Era hijo de Manuel Pardo, el fundador del partido. Y estamos en el Perú, pues en el Perú, si tú eres hijo de, sobrino de, amigo de, ya, ahijado de, conocido de, ya, recomendado de, siempre vas a tener poder. Es parte de nuestro maldito sistema de corrupción. Entonces, José Pardo y Barrera va a ser el candidato del Partido Civil y Leguía el ministro de Economía, el segundo hombre más poderoso. Espere su turno y luego va a ser presidente. Durante el gobierno de Pardo hubo un problema. El día que él está recibiendo la banda presidencial para poder ser gobernante, ¿sabes qué pasó? Ese día Ecuador nos invadió, ¿ya? El 28 de julio de 1904. ¿Por qué nos invadió Ecuador, profe? ¿Qué problema había con este país? Ah, ¿te acuerdas del Tratado de García Herrera? ¿Te acuerdas que el Perú le había sido Tumbes, Jaén y Maynas? ¿Y te acuerdas que el Congreso le dijo, está loco, si yo no le he dado nada?
Y Ecuador dijo, Perú lo tienen secuestrado, y así educaban a su gente. Ahora, pues, ahí viene el problema. Ecuador nos invadió en el momento que nosotros estábamos relajados porque un nuevo presidente entraba. Bueno, el Perú movió tropas rápidamente y los derrotó, ya ahí los derrotó. Pero viene un problema, ya viene un problema. Ecuador va a decir, pues esos territorios son míos, pues. Y el Perú, el gobierno de Pardo le va a decir, vamos a negociar, ya vamos a negociar. Tú y yo vamos a presentar documentación diplomática y la corona española, el gobierno de España, decidirá a quién le pertenecen esos territorios, a ti o a mí. Esa fue la propuesta peruana. Bueno, Cancillería, la diplomacia peruana va a comenzar a presentar documentos y legajos y demás para demostrar que es suyo. Ecuador también. Pero en ese momento, el gobierno de Pardo comete un error gigante. Brasil y Bolivia también nos reclaman territorios. Y el Perú decidió también negociar con ellos. ¿Por qué es un error, profe? Porque vas a terminar negociando en 3 frentes. Vas a tener 3 juicios. Y esto va a ser muy difícil de manejar, ¿ya? El único que se manejó bien fue el tema del Ecuador. España nos dio la razón y los territorios eran nuestros. Ecuador aún así no lo aceptó y van a haber broncas más adelante. Pero la negociación con Brasil y Bolivia se va a llevar muy mal y nos va a terminar trayendo consecuencias muy negativas en un futuro cercano, ¿ya? Siguiente caso. Durante el gobierno de Pardo se va a establecer una reforma en la política educativa del país. Se establece la educación primaria gratuita, ahora sí de primero a sexto grado, para hombres y mujeres a nivel nacional. Se van a construir varios colegios, se amplía el sistema educativo, las mujeres van a terminar ingresando ya legalmente a las universidades. ¿Por qué legalmente? Antes las mujeres entraban ya había mujeres que estaban estudiando. Problema, no podían sacar su título profesional por la falta de reglamento. Terminaba su carrera y no podías ejercer. Eso se cambia durante la época del gobierno de Pardo. Y tercero, se establece la educación nocturna, ya nocturna, para los obreros. Como justo ahorita vamos a ver el movimiento obrero. Los obreros venían no solamente pidiendo mejores condiciones laborales, sino también posibilidad de terminar mejorando su condición socioeconómica. Entonces el gobierno dijo, en las escuelas donde en la mañana estudian los niños, en la tarde o en la noche estudiarán los obreros cuando salgan de trabajar, los que quieran hacerlo. Novedad, ¿ya? Una novedad de la época. ¿Qué más? Con respecto al movimiento obrero, nace el primer gremio obrero del país. Te lo dije hace un rato, el gremio de trabajadores panaderos, llamado Estrella del Perú. Son los primeros en conmemorar el 1 de mayo, que es el Día del Proletariado Internacional, por la muerte de trabajadores en Chicago. Y por otro lado, son los primeros en reclamar las 8 horas de trabajo. A partir de este gremio es que aparecen varios otros más de tendencia anarquista, como te dije hace un rato. Pero también hay que tomar en cuenta otra cosa. Por más que los partidos fueran de la élite, comenzaron a aparecer intelectuales influenciados por el anarquismo, por el socialismo. Eran pocos, ¿ya? Pero algunos destacados. Uno de ellos va a ser senador de la República, congresista del Perú, llamado Matías Manzanilla. Matías Manzanilla promueve un proyecto de ley en el Congreso, llamado el Proyecto Manzanilla, quien establece la reglamentación de ciertos niveles del trabajo. Por ejemplo, el trabajo nocturno solamente debía ser de 8 horas. Y se debía reglamentar, reducir la horas de trabajo y mejorar las condiciones salariales de las mujeres y los niños. ¿Ya? Las mujeres y los niños. Establecer seguro social obrero también terminaba siendo una propuesta. Esa propuesta de ley, el Congreso la rechazó de inmediato, porque la mayoría de los congresistas o son empresarios o representan empresarios, y consideraron de que eso era demasiado costoso, y la chotearon. Bueno, ¿qué más? Repito, las malas negociaciones, ya, con Brasil y Bolivia, Leguía las va a terminar pagando. Leguía tiene que firmar las malas negociaciones que hizo Pardo, y por eso es que a Leguía lo relacionan con un presidente regalón. No lo hizo él, lo hizo el gobierno de Pardo muy mal. Él firma con el Brasil el Tratado Velar de Río Branco y con Bolivia el Tratado Polo Bustamante, cediendo territorios a los dos países, como se puede ver en el mapa que está acá al costado, de amarillo Brasil y de verde Bolivia, ¿ya? El tema de rojo que está por acá era un tema todavía latente, pero que se soluciona en el otro gobierno, ¿ya? ¿Qué otro dato más a tomar en cuenta? Durante el gobierno de Leguía, como cedimos territorios a Brasil y a Bolivia, Colombia nos invade, ya como diciendo, oye, Perú está regalón, vamos a quitar territorios. Ese sí era el problema de Leguía. Leguía movió sus tropas con Óscar R. Benavides a la cabeza, enfrentó y derrotó a los colombianos en la batalla de La Pedrera, ¿ya? Con respecto a los temas limítrofes. Por otro lado, en el tema interno, se produce el primer paro general obrero. Los obreros hicieron una huelga de 24 horas a nivel nacional, encabezado por el gremio textil Vitarte en Lima y el gremio de los trabajadores de la Hacienda Chicama en Trujillo. Movieron a todos los demás gremios, hicieron una huelga de 24 horas.
¿Qué cosa es lo que querían mostrar los obreros? Que por más máquinas que tengas tu empresario, si yo no la hago trabajar, no hay producción y tú no tienes ganancias. Ese día de paralización fue suficiente para que los empresarios pierdan mucha plata y por lo tanto el gobierno negocie con los obreros. En la negociación que se estableció, o lo que pedían los trabajadores, era, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Lo que pedían los trabajadores era las 8 horas de trabajo. El gobierno le dijo, ni loco te va a dar las 8 horas de trabajo. Vale, ya, piden otra cosa. Y lo que ellos van a terminar planteando es que las condiciones laborales en las que ellos se terminaban encontrando eran complicadas. Es decir, las empresas, las industrias donde trabajaban, terminaban teniendo máquinas apiladas y a veces se caían sobre los trabajadores y el empleador, algunos empleadores eran buena gente y terminaban cuidando de la salud del trabajador y lo llevaban a un hospital y otros no, porque no había ninguna ley que los obligue. Y de esa manera se va a terminar sacando un proyecto que es la ley de accidentes de trabajo. Si tú te accidentas dentro del centro laboral, responsabilidad del empleador, ¿ya? Que tiene que ordenar el centro de trabajo y tiene que darte indumentaria para que no termines sufriendo un accidente. Si te accidentas, culpa del empleador y él va a tener que correr con los gastos, ¿ya? Con los gastos y los pagos que se tengan que hacer durante el tiempo que tú no trabajes. Esa ley fue muy buena, ya fue muy buena. Fue un gran éxito para los trabajadores. Y los trabajadores aplaudían la medida de Leguía y Leguía comete un error. Leguía sale al público a decir, esa medida, la ley de accidentes de trabajo, que todo el mundo aplaude, yo la he hecho, ¿ya? Yo la hice. ¿Dónde está lo raro? Si él la ha hecho. Es que el Partido Civil no funcionaba así. El Partido Civil decía, cada vez que un presidente toma una buena medida del gobierno, del Partido Civil. El Partido Civil siempre exitoso. Cuando un presidente comete un error, problema del presidente. Se equivoca el presidente y tiene éxito el partido. Leguía dijo, yo he hecho la ley. Eso generó de que el Partido Civil comience a fragmentarse. Había el Partido Civil y los leguistas. Todavía no se han separado, pero ya se comienzan a ver facciones. Otra más. Los hermanos de Nicolás de Piérola, porque este había fallecido, ya del Partido Demócrata, estaban en desacuerdo con el gobierno de Piérola y lo quisieron hacer renunciar. Fueron a su casa, lo sacaron de su casa y lo quisieron a empujones llevar al Congreso para que firme su renuncia. Ya Leguía no recibió apoyo de nadie. El Partido Civil lo dejó solo a su suerte, porque Leguía era muy personalista, de eso lo acusaba. Al final, un grupo de policías lo vieron en la puerta del Congreso que se estaba agarrando de un poste ya para evitar entrar al Congreso y firmar su renuncia, y lo liberaron. Leguía llama esto como el día de la... ¿Cómo lo llama? Se me va el nombrecito. Se me va. A ver si alguien recuerda este hecho, ya cuando Leguía se niega a renunciar. ¿Ya? El día del carácter se llama, el día del carácter. Pero tras esta acción, Leguía renuncia al Partido Civil. Y ese dato es muy importante para eventos posteriores. ¿Ok?